y el aumento del IVA al 15%. Veamos. El aumento del IVA propuesto por el presidente Noboa explicado. ¿Cómo lo explicamos? El aumento del IVA es parte del proyecto de ley orgánico para el enfrentamiento al conflicto armado, la crisis social y económica, presentado por Noboa. El aumento del IVA, el presidente Noboa envió su proyecto de ley a la asamblea en la que él propone el incremento de este IVA al 15%. En el proyecto del IVA de ley orgánica, el conflicto armado interno, la crisis social y económica, fue enviado al legislativo la noche del 11 de enero en curso 2024, donde se presentó 2 días después de que el presidente declarara el estado de excepción o conflicto armado interno en medio de una creciente ola de violencia y territorio en Ecuador. El gobierno dijo que este proyecto de ley ayudará a financiar los gastos que esto implica enfrentar el conflicto armado interno actual del país. Este proyecto es calificado como económico urgente. Esto quiere decir que la asamblea tendría 30 días para tratar. Si es que no lo aprueba, modificaría o archivaría en este periodo, entregaría en vigencia por el Ministerio de la Ley, tal y como lo envió el presidente, tal cual. Varias bancadas de la Asamblea Nacional pues ya han rechazado públicamente esta propuesta. Tenemos aquí a Paola Cabezas, por ejemplo, asambleísta de Revolución Ciudadana, la bancada que agrupa al movimiento de Correa y tiene más asambleístas de este periodo. Dijo en sus redes sociales que como movimiento político aportaría con otras alternativas, pero esta dijo que no es hora. Vicente Tallano dijo, en cambio, el ex coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, él aseguró en su cuenta X que él no votaría a favor de la creación o aumento de ningún impuesto. Mariana Yambay, asambleísta de Pachacutic, también dijo que su movimiento político no la apoyaría en lo absoluto. Pero ¿qué propone esta ley? El proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, es como se llama, ley orgánica para enfrentar el conflicto interno. La crisis social y económica dice que se sustituya el artículo 65 de la ley del régimen tributario interno para que ésta diga lo siguiente: la tarifa del impuesto al valor agregado es del 15%. El impuesto, al IVA, es un impuesto pagado por el consumidor final de determinados bienes y servicios. Este impuesto y los cambios que se harían si es que ésta se aprobara se aplica a las personas, a quienes naturales o jurídicas, privadas, públicas, que residan o hagan actividades económicas acá en el país. Hoy en la actualidad es del 12%, sin embargo, en ocasiones excepcionales como después del terremoto del 2016, se ha incrementado en ciertas zonas del país. En este caso, la propuesta del presidente Noboa es que este cambio pase de 12 a 15% a nivel nacional. Para la abogada tributaria Yael Fierro, por la forma en la que ésta se ha justificado y planteado el proyecto de ley, se entiende que al fin y al cabo este aumento del IVA duraría solamente mientras perdure el conflicto. Ya se termina y volveríamos a los 12%. Si la propuesta de ley de Noboa se llega a aprobar, se mantendrán los mismos o las mismas excepciones que están vigentes en la actualidad, es decir, las cosas que no graben IVA o que tienen IVA cero seguirán sin tener este impuesto. Por ejemplo, algunos de los que no tienen IVA porque no hay intercambio con fines comerciales son los siguientes: 1. Donaciones
a organizaciones públicas o privadas sin fines de lucro. 2. Cuotas o aportes de los condominios para el mantenimiento de condominios de propiedad horizontal. Los productos que tienen IVA cero, que si tienen fines comerciales pero no pagan el impuesto para proteger derechos con alimentos a salud y educación, son los siguientes: productos alimenticios de origen agrícola, acuícola, avícola, huevos, carne, pollo, leche. Productos alimenticios de la canasta básica como el pan, azúcar, la sal, estos no tienen o tienen impuesto cero. Los medicamentos y productos de higiene femenina, los servicios básicos como agua, luz, teléfono, sin servicios de pasajeros y carga pesada, o sea, los buses, servicios de salud y de educación. Ahora, ¿por qué propone esto? El documento entregado a la Asamblea Nacional dice lo siguiente, que el objetivo de la ley es enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica por la cual atraviesa el Ecuador, y que ha agravado la difícil situación actual o fiscal. La finalidad de esta ley, dice el proyecto, es recaudar tributos para atender las obligaciones del Estado en la implementación de planes, programas, acciones y políticas públicas para los sectores sociales del Ecuador. Además dice que esto contribuiría a estabilizar las finanzas nacionales, redistribuir los ingresos y afrontar la necesidad de recursos por el conflicto armado interno y la grave crisis social económica que atraviesa el país. Este IVA es uno de los impuestos que más dinero recauda, según el Ministerio de Economía y Finanzas. En el año 2023, el año pasado, hubo una recaudación bruta de 8.444.282 dólares. En la última semana, el presidente Noboa ha dicho que en varias ocasiones que estamos en un estado de guerra. La abogada Fierro en este sentido dice que en épocas como esta, lo ideal y lo óptimo es que se suban impuestos. Y esto es lo que pasa generalmente en guerras. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los impuestos en Estados Unidos pasaron del 1,5 al 15%. El IVA es un impuesto que pagan todos o que pagamos todos los ciudadanos sin importar cuánto ganan. Si la ley de Noboa se aprueba, entraría esto en vigencia al mes siguiente. Pues por eso la abogada tributaria Fierro diría que el IVA es una sabia decisión cuando buscas una recaudación urgente e inmediata, como en este caso. Entonces, ¿qué estaría pasando en el Ecuador? Entre el 7 y el 9 de enero, como todos sabemos, de este año, el Ecuador, uno de los principales líderes delictivos, se fugó de la cárcel, Fito. Reos de diferentes prisiones secuestraron a guías penitenciarios, criminales se tomaron un canal de televisión, y en estos días también hubo explosiones, coches bomba, tiroteos y otros incidentes, violentos en varias provincias. Ante la escalada de violencia, el presidente Daniel Noboa, mi tocayo, decretó estado de excepción en todo el país, y en un decreto posterior él reconoció que existiría un conflicto armado interno. Por eso, mientras estén vigentes, las Fuerzas Armadas serán encargadas de defender al país contra el enemigo interno, es decir, contra los 21 grupos mencionados en el decreto 111, la delincuencia organizada identificados por el gobierno. La policía, que es la entidad normalmente encargada de mantener el orden público, ahora es de apoyo.